Su conciencia era lo único en el que era soluble en alcohol. ¿Cómo iba a saber yo que era alcohólico? Nunca. Nadie me había dicho que lo era o siquiera insinuado que yo había traspasado el punto de no retorno. Hace algunos años yo creía que los alcohólicos simplemente no vivían en mi mundo. Claro que los había visto en mis raras visitas a los barrios bajos de la ciudad. Me habían pedido limosna en casi todas las ciudades de Canadá. La idea que yo tenía era que un alcohólico era un vagabundo mal vestido que había perdido todo y que, obviamente, prefería beber a trabajar. Si me hubieran preguntado, hubiera dicho que ni siquiera conocía a un alcohólico, y sobre ser alcohólico yo, era lo último que me hubiera imaginado. Si me hubieran insinuado algo así, me habría resentido malamente. Además, pensaba que todo alcohólico era un desadaptado con algún problema mental. En mi opinión, eran todos introvertidos, mientras que yo había sido clasificado como extrovertido en 2 pruebas. A decir verdad, no sabía que el alcoholismo era una enfermedad. Menos aún, no tenía idea de que era una enfermedad progresiva. Provengo de una familia de 5 hijos y tuve una infancia muy feliz en un pequeño pueblo de Canadá. Tanto mi madre como mi padre eran religiosos, pero sin exagerar. Cuando me llegó el momento, pasé por las escuelas primaria y secundaria, e ingresé a la universidad como un alumno ligeramente mejor que el promedio. La Primera Guerra estalló antes de que hubiera tomado mi primer trago. Me enlisté en el ejército poco tiempo después del comienzo de las hostilidades. Aunque pueda parecer extraño, bebí muy poco. Durante mi servicio militar, por la buena razón de que cada vez que bebía me ocurría algo desagradable. Mi primer trago fue whisky escocés puro, y me sacó de circulación temporalmente por estrangulamiento. El segundo trago me hizo vomitar. Luego del tercer intento, me quedé dormido al sol del verano y sufrí una quemadura dolorosa. En Francia, solía darle a otros mi ración de ron, más que beberla yo mismo. Hacia la mitad de la guerra, me mandaron de vuelta a Canadá con mi baja por haber sufrido heridas y trauma emocional. Mientras esperaba a que salieran mis papeles finales, junto con mis amigos pasé una buena cantidad de tiempo en un bar vecino, disfrutando de varios tragos en plan social. Fuera del ejército, la cantidad que bebía disminuyó. Iba tan solo 1 o 2 tragos en ocasiones muy especiales, 2 o 3 veces al año. Y así fue durante los siguientes 10 años, sin ningún patrón en particular, ni ningún problema. Al final de la década de los 20, la empresa donde trabajaba se fusionó. Me dieron un puesto con mayor responsabilidad que requería muchos viajes de una costa a la otra. Descubrí que unos tragos con acompañantes agradables, en coches cama u hoteles, me ayudaban a pasar el tiempo. A decir verdad, prefería la compañía de las personas que tomaban a la de aquellas que no lo hacían. Pasaron varios años en los que me divertí mucho con el alcohol. Me gustaba el sabor, me gustaba el efecto. Me portaba bien y no hacía ningún daño. Sin darme cuenta, cada vez esperaba con mayor anticipación los varios tragos que me tomaba antes de la cena y los muchos otros que tomaba hasta entrada la noche. Gradualmente me fui convirtiendo en una persona que bebía mucho, lo que trajo aparejado que durante las mañanas no me sintiera muy bien. Me gustaría aclarar en este punto que ni la presión de los negocios ni mi mayor responsabilidad tenían nada que ver con mi forma de beber. Tenía la capacidad de hacer mi trabajo sin miedo a la crítica. Me gustaba la camaradería de los amigos de tragos, pero empecé a darme cuenta de que había una diferencia entre ellos y yo. Mientras que ellos se sentían satisfechos con 1 o 2 tragos, el alcohol estaba teniendo un efecto diferente en mí. Mi sistema parecía necesitar más alcohol que el suyo. En retrospectiva, la única conclusión que puedo sacar es que en esa época me estaba volviendo más sensible físicamente y perdiendo la tolerancia hacia el alcohol. Pero, obviamente, mi enfermedad estaba progresando, porque no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a experimentar lagunas mentales. A veces perdía mi automóvil. A la distancia me parece gracioso, pero en esa época era algo muy serio. Habiendo planeado beber intensamente, ponía un gran cuidado en estacionar mi auto en algún lugar discreto a cierta distancia del lugar donde pensaba beber.
Luego de varias horas volvía, y descubría que el auto no estaba allí, por lo menos, no donde creía haberlo dejado. Entonces empezaba a caminar varias cuadras, hacia un lado y hacia el otro, hasta que finalmente lo encontraba, generalmente en una dirección completamente diferente a donde estaba seguro de que lo había estacionado. En estas ocasiones, siempre me quedaba con una sensación de remordimiento cercana al odio a mí mismo y a la condición en que me encontraba. Y, claro está, siempre vivía aterrado de ser visto por alguien que me conociera. Poco tiempo después, incluso viajar en tren se vio un peligro. Todavía podía subirme a un tren, pero muy a menudo no era el tren que quería tomar. A veces iba en la dirección opuesta y terminaba en una ciudad donde no tenía ninguna intención de estar, y donde no tenía ningún trabajo que hacer. Tener lagunas mentales también quería decir que no me podía acordar claramente de todo lo que había ocurrido la noche anterior, y poco después ya no me podía acordar de nada. Esto se volvió muy embarazoso para mí. Comencé a evitar hablar de lo ocurrido la noche anterior. Es más, ya no quería hablar de mi forma de beber. Comencé a beber solo. Hasta este punto, mi trayectoria ascendente en el mundo de los negocios había sido firme. Me había convertido en el vicepresidente de la parte canadiense de una gran compañía de fama mundial. Ahora me veía postergando decisiones, aplazando citas porque tenía los ojos rojos y no me sentía muy bien. Me era difícil concentrarme e incluso seguir atentamente una conversación de negocios. Una y otra vez dejé de tomar por mi cuenta, decía. Que ya había tenido suficiente con el trago, y en esos momentos estaba diciendo la verdad. El resultado final era siempre el mismo, tarde o temprano volvía a tomar de nuevo, y las grandes borracheras se hacían cada vez más frecuentes. Cada cierto tiempo, mis amigos y parientes me hablaban de mi forma de beber. Mi mujer y mi familia me pidieron que la controlara, que retomara el control de mi vida, que usara mi fuerza de voluntad, que bebiera como un caballero. Hacía muchas promesas, y, cuando las hacía, yo sinceramente tenía la intención de cumplirlas. Me convertí en dos personas diferentes, era una persona cuando estaba sobrio, y otra completamente distinta cuando bebía. Descubrí la bebida mañanera y pronto comencé a tomar 2, 3 o 4 para ponerme a tono. Temblaba tanto que afeitarme se convirtió en una tarea que me producía terror, porque mis manos eran completamente inestables. Descubrí que los temblores solo me daban cuando dejaba que el contenido de alcohol en mi sistema bajara demasiado. Muy a menudo, cuando lo aumentaba con un par de tragos fuertes, entraba en una laguna mental. Lograr un equilibrio parecía algo fuera de mi control. Nunca me olvidaré de la primera vez que fui consciente del poder avasallador de la compulsión. Sin importar lo que ocurriera, tenía que tomarme un trago. Esta compulsión pronto se volvió parte de mi forma de ser. Un lunes por la mañana, cuando la compulsión me estaba afectando, me encontré con un viejo amigo bebedor. Nuestro encuentro solía ser la señal de comienzo de una juerga de grandes proporciones. Siempre creí que él era el que tenía que cuidarse de su forma de beber, no yo. En esta mañana en particular, él tenía los ojos limpios y estaba sobrio, lo que era un pequeño milagro para un lunes. Tenía buen aspecto y parecía feliz. Me dijo que se sentía bien y que había dejado de beber. Le pregunté si se había vuelto religioso. Me dijo que no, pero que había entrado en AA. Esa fue la primera vez que oí hablar de una organización semejante. Ya que no podía ofrecerme un trago, seguí mi camino y me olvidé del asunto. A partir de este momento, mi forma de beber progresó rápidamente. Mi vida familiar se deterioró. Mis amigos ya no querían beber conmigo. Los viajes de negocio siempre se convertían en juergas. Una juerga terminaba cuando empezaba la otra. Descubrí que la conciencia era la única parte del ser humano que era soluble en alcohol. Mentía acerca de mi forma de beber. Mentía sobre todo lo demás, incluso sobre cosas sin importancia. Pensaba que todo el mundo me observaba. La compañía para la que trabajaba me dijo Edu. Pero firmemente que, a menos que controlara mi forma de beber, tendríamos que terminar nuestra relación laboral. Prometí portarme mejor y enmendar mi forma de actuar. En menos de una hora volví a estar borracho.
2 meses después me presenté borracho a una reunión y al día siguiente estaba en la calle. Rápidamente dejé de tomar por pura fuerza de voluntad. Conseguí otro buen puesto y me mantuve sobrio durante 1 año. Si bien este nuevo puesto ofrecía muchas oportunidades, no las aproveché. Estoy seguro de que esto fue porque me di cuenta de que dejar de beber a la fuerza era la vida más miserable que podía llevar. Estaba irritado y de mal humor. Mi cabeza nunca dejaba de dar vueltas. Me imaginaba todo tipo de cosas. Me preocupaba el pasado y no podía sentir esperanza alguna por el futuro. A veces iba a fiestas donde se bebía y la gente se divertía sanamente. Odiaba cada minuto, porque yo no podía unirme a la diversión. Me sentaba malhumorado y solo, y me preguntaba cuándo acabaría esa noche interminable. En pocas palabras, sentía lástima de mí mismo. Luego de varias noches como esa, hice todo lo posible para evitar las salidas sociales y me sentí más solo que nunca. Había perdido el arte de ser amigable. La gente que antes más me había gustado ahora me irritaba. Al final del año volví a tomar, y me prometí que volvería a dejarlo luego de 1 trago o 2. En solo 2 semanas estaba bebiendo más que nunca. La única forma de alejar los remordimientos que conocía era beber cada vez más. Luego de 9 meses de sufrimiento mental y tortura física, una noche me senté solo con una botella a mi lado. Había estado bebiendo mucho durante todo el día, pero por mucho que bebiera los temblores no disminuían. Mi mente estaba despierta, pero la botella de la cual dependía no me estaba ayudando en nada. Mi forma de vivir desfiló delante de mis ojos como en una pantalla de cine. Vi cómo había recaído y lo rápido que me estaba deteriorando. La cura de la botella, de la cual había pasado a depender, ya no funcionaba. Empecé a sudar frío. No tenía esperanza alguna. No podía dejar de beber. El techo se me venía encima. Las paredes me sofocaban. El suelo se levantaba. No se me ocurría ninguna respuesta. Parecía no haber ninguna salida. ¿Era demasiado tarde? Tomar otro trago no servía de nada, incluso eso no ayudaba. Entonces me vino a la mente la imagen de mi amigo de juergas al que había encontrado 3 años atrás, con los ojos limpios y sobrio. En ese preciso momento decidí intentar entrar en AA y hacer a un lado la botella. A la mañana siguiente hice mi primer contacto con AA. Me hicieron algunas preguntas, una de las cuales fue: ¿te rodeas de gente de un nivel más bajo y un entorno inferior cuando bebes? Avergonzado, sentí que habían estado leyendo mi correspondencia. Esta y otras preguntas me convencieron de que había personas que entendían mi problema. Una cosa que mi amigo de AA me dijo esa mañana fue: hoy podría ser el día más importante de tu vida. Lo fue y sigue siéndolo, porque solamente he recibido cosas buenas por medio de AA. Luego de admitir y aceptar el hecho de que era impotente ante el alcohol, mi primera gran sensación de alivio fue que ya no estaba solo. Estaba en una comunidad de gente que tenía el mismo problema que yo, e incluso, la mayoría de ellos había estado mucho peor que yo. Para mí, que había disfrutado durante tantos años de la buena compañía, hacia el final de mi época de bebedor la soledad se había transformado en un verdadero infierno, pero esta nueva comunidad de gente comprensiva me daba una nueva vida y una nueva fuerza. Hoy me doy cuenta de que, como cualquier otra persona, un alcohólico no puede hacer todo solo. Yo, al igual que todos los hombres, era un ser social que necesitaba desesperadamente fraternidad y aceptación. Ambas cosas las encontré en AA, donde la gente extendió su mano para recibirme. No me condenaron. Por el contrario, recibí mucho ánimo de estas personas que hablaban mi idioma y, lo que fue muy importante, me brindaron esperanza. Cuando me convertí en miembro de AA, inmediatamente acudí al presidente de la compañía para la que trabajaba y le conté todo al respecto. Su cálido apretón de manos y su inequívoca mirada de aprobación fue lo único que sucedió entre nosotros. Fue suficiente. Supe que estaba nuevamente en un buen camino, siempre y cuando recordara mantenerme alejado del primer trago. A medida que los días en sobriedad se convirtieron en semanas, en poco tiempo recuperé la confianza de señores que nuevamente respetaban mi buen juicio en los negocios. Ya no tenía miedo de las entrevistas con mis colegas ejecutivos, porque mis ojos estaban limpios, y mi mano, firme.
La vida en mi hogar mejoró y hoy es más feliz que en cualquier otro momento de mi vida. Con certeza, sigo teniendo días altibajos en mi nueva vida sin alcohol, pero, durante mis años en AA, he estado, y sigo, aprendiendo a aceptar las cosas que no puedo cambiar, sigo recibiendo el valor para cambiar aquellas que puedo, y la sabiduría para reconocer la diferencia. ¿Cómo me ha sucedido todo esto? Ya he mencionado lo importante que fue esta nueva comunidad, pero estoy seguro de que hay mucho más que eso. Desde que comencé a asistir a las reuniones de AA, he escuchado a varios oradores darle todo el crédito a un poder superior a ellos mismos. Una mañana, mientras caminaba al trabajo, desde aparentemente ninguna parte, me vino a la mente el pensamiento de que era probable que nunca volviera a beber. No he tenido el deseo de beber desde ese momento. Ciertamente, no es nada que yo hubiera podido hacer lo que me trajo esta nueva paz. Había una sola respuesta. Este poder superior a mí mismo me había devuelto el sano juicio, como lo hizo con muchas otras personas. Para terminar, permítanme decir que estoy seguro de que no hubiera podido disfrutar de mi sobriedad feliz y contenta en los últimos 7 años, ni podría disfrutarla en el futuro, a menos de que trate de compartirla con otros. Por ello, sinceramente espero que al contar mi experiencia aquí, pueda ayudar a alguien que tenga un problema con la bebida, pero especialmente a aquella persona que todavía se aferra a su trabajo o negocio, o que todavía conserva su hogar. Se me ha ocurrido frecuentemente que, si hubiera sido un jugador de béisbol y hubiera perdido un brazo, en poco tiempo hubiera aceptado el hecho de que no podría jugar más al béisbol. De forma similar, con la gran ayuda de esta comunidad, he aceptado el hecho de que ya no puedo manejar el alcohol, ni siquiera tomarme un solo trago. AA me ha dado una manera feliz y contenta de vivir, y estoy profundamente agradecido con los fundadores y pioneros de AA, quienes marcaron el camino y mantuvieron la fe.